Buenas noches, profesora. Mi tema del ecosistema nacional es el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Mi nombre es Mendes Hernández Lice Medalí. El objetivo es, el objetivo es hablar, o sea, explicar la importancia ecológica y económica de los manglares de Tumbes, como las principales causas, consecuencias y su deterioro con el fin de generar una conciencia sobre la necesidad de proteger y conservar este valioso ecosistema que son los manglares de Tumbes. Dato en general, la ubicación geográfica se ubica al noreste del Perú, desarrollado el departamento de Tumbes. Está protegida por los santuarios nacionales de, de Ministerio de Ambiental. También se ubica en la costa fronteriza de Ecuador. Las hectáreas son 2.972 hectáreas protegidas dentro del santuario. Establecida en el año 998, alberga una notable diversidad, siendo un hogar de numerosas especies de flora y fauna, data de condiciones de ambiental entre las especies vegetales más representativas que se encuentran en los manglares, como, como el cangrejo, el molusco o el rojo manglar. Los ecológicos fundamentales actúan como barreras naturales para proteger. Las barreras son la costa y la relación de manejan filtra y mejora la calidad del agua. Sirve como criaderos para especies marinas y la importancia económica que desempeña para la limitación del cambio climático, ya que captura y almacena una gran cantidad de carbono en sus raíces y suelos. Por esa razón, las manglares no solo se detienen en vida civil, sino que también se benefician directamente en las comunidades humanas o para su suspensión de protección. El impacto ambiental. Eh, los manglares enfrentan un riesgo una amenaza de riesgo que su equilibrio ecológico de la diversidad alberga entre los principales problemas ambientales que destacan son el cambio climático, la contaminación de residuos domésticos e industriales y también sobre la explotación de los recursos y la tarea ilegal. En, los clima, en el cambio climático aumenta el nivel del mar o las fuertes lluvias y, y la afecta a muchas especies que habitan en ese lugar. La contaminación doméstica e industrial es vertida en aguas residuales de la basura y, y otras cosas. Las conchas, la explotación de recursos naturales son las que explotan mucho son las conchas negras, el cangrejo del manglar, que alcanzan su tamaño de una edad productiva, y los peces y los moluscos. Esta afecta para la futura generación sobre la economía y los que viven ahí como familiares locales que dependen de esos productos y, y alimentarse para generar un ingreso. La tala ilegal de árboles que se tiene como la leña y el carbón o el vegetal. Este tipo debilita el ecosistema
que cumplen los manglares las funciones como proteger la costa contra las oraciones o sirve de un refugio de criadero a diversas especies marinas que viven, y también captura dióxido de carbono que purifica el agua. Ahora el siguiente, las áreas degradadas, que es un ecosistema manglar que ha perdido su característica natural debido a intervenciones humanas en los manglares de Tumbes. En esta área muestra una reducción y desaparición de manglares y la diversidad como la calidad del suelo y el agua. Eh, Está la tarea de discriminación que es excesiva en los árboles para tener eh, la leña y el carbón, dejando sectores sin cobertura vegetal. La construcción y infraestructura están las carreteras y canales y sentimientos humanos que han fragmentado el ecosistema, alterando el flujo del agua sobre necesario para la vida de los manglares. La explotación avícola. Muchos de los manglares para paso, ha sido destruido por paso de cultivos o pistas de crianza de cangrejo. Ha afectado mucho al suelo y al hábitat natural las especies que viven ahí. Las aguas contaminadas, también está la contaminación, que son las aguas contaminadas, como los desechos domésticos o las industriales, que han derretido el suelo y el agua, impidiendo que el crecimiento de los árboles que son los manglares. El cambio climático. El cambio climático varía mucho la temperatura y el nivel del mar, alterando las condiciones ideales para proteger o resguardar esos manglares saludables. Las consecuencias de degradación. Está la disminución de la biodiversidad y las aguas residuales y las economías locales que viven ahí. Mayormente la movilidad y frente de las fenómenos naturales como las intrusiones y erosiones que existen en ese lugar. Siguiente, las medidas de recuperación que, que es como la deforestación como para las especies de las especies marinas que viven ahí o la restricción de flujos hídricos naturales. La educación familiar y población que viven ahí. También están los materiales y control de actividades de las talas ilegales que existen en ese lugar. Causa de impactos ambientales atróficas y naturales. Los manglares de Tumbes sufren un impacto ambiental en una amenaza de desequilibrio ecológico. La vida depende de ellos. Esta causa puede calificarse atrópicas por actividades hechas por el humano, relacionadas como procesos de ambiente o clima. Las causas trópicas por el ser humano, con la tala ilegal, la extracción de leña, cobertura que daña el ecosistema, también la explotación del curso, como dije anteriormente, está el concha negra y los peces que afectan la población de la cadena alimenticia. La contaminación está vertido el agua, los residuales y químicos, que los agrícolas deterioran la calidad del suelo y la expansión de acuícolos. La conversión de los manglares en la tierra y el cultivo o granjas de camarones que se destruyen por el hábitat natural
cómo destruye la hábitat natural y la construcción estructura de las que existen, como los canales, asentamientos humanos, alteran el flujo del agua y fragmentan el ecosistema. Las causas naturales que existen existen los cambios climáticos, la variación del nivel del mar, las temperaturas y las lluvias que afectan mucho a la salina y el equilibrio del ecosistema. Eventos climáticos extremos como inundaciones, tormentas, sequía, que puede provocar la pérdida temporal o permanecer en la zona de los manglares. Erosiones costeras naturales. El movimiento del mar puede degradar algunas áreas si no están protegidas por suficiente vegetación. O sea, podría afectar varios diversidad que existe en ese lugar, como los animales y las especies. Consecuencias de la I. El impacto ambiental ocasionado por la actividad humana que procesa y genera un múltiple de consecuencias que el ecosistema, sino que también por la comunidad que depende de él. Consecuencias ecológicas. La pérdida de la biodiversidad, que mucho puede perder como la flora y la fauna pueden desaparecer o disminuir, afectando la cadena alimenticia y el equilibrio natural. También está la restricción hábitat natural, como la tala o la contaminación, que destruye refugios refugio o especies de peces, crustáceos o mamíferos que existen en ese lugar. Altera el equilibrio ecológico, como cambio climático o la pérdida de salino, o el daño del agua o las condiciones que permiten la vida en los manglares. Las consecuencias sociales que afectan las comunidades locales son las personas que viven y pescan o recoleccionan concha o turismo que pierdan su como las criaderos y pierden el recurso económico de la población que vive ahí. La migración de la pobreza, perder el trabajo que muchas familias obligan a abandonar. A muchas familias lo obligan a abandonar la zona para vivir condiciones, para no vivir en condiciones precarias. El conflicto por el uso del recurso. La escasez genera una disputa entre el grupo que compiten por acceder a poco que queda del ecosistema. El siguiente, las consecuencias ambientales globales que está mayor movilidad ante los desastres naturales. Si el manglar los manglares protegen y frente a inundaciones y manejan huancanes, manejan, protegen el aumento de niveles del mar e incrementos del cambio climático. Al desaparecer los manglares se pierde su capacidad de capturar el dióxido de carbono, o sea, es, los que, lo que graba el calentamiento que, que aumenta el calentamiento global. Mm, Al final, la conclusión y la reflexión. Los manglares es fundamental para brindar una protección al albergar que como alberga una gran diversidad y mucho,
comunidades locales que viven en ese lugar. Sin embargo, se enfrentan a una amenaza debido a la tala ilegal y también la explotación de los recursos. En estas acciones han provocado la pérdida de muchos hábitats de especies y naturales que protegen y también las especies eh, migratorias. Para proteger, eh, para proteger este ecosistema es un requerimiento de conciencia y sostenible para el Estado y también para la comunidad y la sociedad en general. Es valioso cuidar los manglares porque es un valioso ecosistema y es una riqueza natural, sino que también, además que también cumple un buen bienestar para los humanos. Si no atamos ahora, podemos sufrir una consecuencia muy, muy grave o muy grave si no aportamos una pequeña acción y también es una clave exigir apoyo político. Esto garantiza la conservación y así podemos asegurar el equilibrio entre la naturaleza y, eh, y el desarrollo más el equilibrio y la naturaleza entre el humano. Muchas gracias. Ya, ya. Es cuando, cuando este pago el Zoom y se guarda esa cosa. O sea, pago el Zoom. Dejo de compartir. Ay, ¿cómo se deja de compartir? Ah, ni siquiera. Tengo que salir o finalizar la reunión.